1914-1918, la Gran Guerra. Son los años de la Primera Guerra Mundial. El conflicto, que al principio parecía iba a ser de corta duración, se transforma rápidamente en una larga guerra de trincheras y en una horrible masacre. Será solo en 1917, con la Revolución Rusa y con la entrada en la guerra de los Estados Unidos, cuando el enfrentamiento tome un giro que le conducirá a su final en 1918. En este duro periodo tienen lugar transformaciones fundamentales para toda la historia del siglo XX. La primera de todas en el plano de la política y en los equilibrios internacionales con la Revolución Rusa. En el plano social, uno de los aspectos más significativos fue la introducción de la mujer en el mundo laboral, al principio sustituyendo a los hombres en el frente de batalla y después poco a poco de manera más sistemática. El cine evoluciona con colosales producciones millonarias, mientras la comedia se populariza rápidamente gracias al ingenio de los grandes maestros del mudo. El deporte adquiere un aspecto inédito como gran evento social de evasión, primero en Estados Unidos, que se encuentra durante años alejado del enfrentamiento mundial, y después, tras la guerra, también en Europa. La guerra pide a la ciencia nuevas armas militares. Entre los resultados más terribles se hallan los gases venenosos. Ingenieros y técnicos contribuyen creando el desarrollo de buques de guerra y de la aeronáutica. Incluso el automóvil se utiliza para fines bélicos. En los hospitales de campaña se crearon centros de aprendizaje para los cirujanos y se experimentaron nuevas técnicas médicas que aportaron posteriormente grandes beneficios para la humanidad. Es la época fértil de la vanguardia en el arte figurativo, en la arquitectura, en la música, pero la Primera Guerra Mundial trastorna Europa. Muchos artistas abandonan sus útiles para coger las armas y pasan de la tranquilidad de sus estudios al fragor de las trincheras. En Estados Unidos el cine funda su propio lenguaje, tanto en el género cómico como en las grandes narraciones épicas. Después de la edición de Estocolmo de 1912, los Juegos Olímpicos se suspenden. La guerra extermina a toda una generación de jóvenes europeos. No es tiempo de distracciones. En Estados Unidos, al contrario, el deporte conoce un gran momento, sobre todo con el béisbol. Pronto los acontecimientos deportivos se transformarán en el gran espectáculo de masas del siglo XX. Al estallido de la guerra, todos están seguros de la victoria y de las justas razones de la propia causa. La América del presidente Wilson parece dispuesta a una larga neutralidad, pero su intervención en 1917 decide la suerte del conflicto. Sin embargo, en estos años, Europa entera queda afectada. A los 18 millones de muertos, a los 20 millones de heridos, hay que sumar la ruina financiera y el trastorno del orden social. Paul von Hindenburg, Lorenz de Arabia, Lenin y el presidente Wilson son los grandes protagonistas de la política. Kafka y Kandinsky lo son de la cultura. La ciencia crece con los descubrimientos de hombres como William Harvey Cushing, Pío del Río Ortega y Rodion Malinowski. La sociedad conoce a mujeres como Mata Hari, Rosa de Luxemburgo y Margaret Sanger. Los acontecimientos de la Gran Guerra influenciaron en el estado de ánimo, las costumbres y las condiciones de vida de la gente y en los movimientos sociales. Al principio domina el patriotismo optimista, pero pronto se pasa a un profundo pesimismo. En el 17 cae en Rusia la monarquía zarista. En Alemania se afianza la desgracia. En Francia, Italia y Gran Bretaña los movimientos obreros sacuden las bases de la sociedad. En la batalla más importante, todos los buques alemanes fueron hundidos o quedaron inutilizados. Queda muestra, sin embargo, del enorme esfuerzo llevado a cabo por Alemania a principios de siglo para reorganizar todo su ejército, y en particular la Marina, cuyo papel parecía indispensable para enfrentarse a las fuerzas británicas. La flota alemana consigue, en efecto, destruir algunos navíos británicos, pero la superioridad tecnológica de los ingleses es determinante. Los alemanes atacaron a la nave británica Lusitania. Era un barco utilizado para el transporte civil y no militar. Este gesto empuja a los Estados Unidos a declararse abiertamente contra Alemania. La acción provoca la muerte de casi 1000 pasajeros,
víctimas inocentes, entre ellos muchos americanos. A principios de 1917, Washington rompe las relaciones diplomáticas con Berlín. El fin de la guerra se vislumbra como una gran fiesta, sobre todo en Estados Unidos, que se decanta como el verdadero vencedor. Son ahora la nueva fuerza del control del renovado orden mundial. Con la entrada en guerra de los americanos, el conflicto se acercó a su fin. La firma del armisticio alemán, el 11 de noviembre de 1918, concluye la Gran Guerra. La guerra conlleva enormes necesidades médicas. Los gobiernos de los diferentes países organizaron la asistencia sanitaria en el frente. Gran cantidad de médicos profesionales y de voluntarios se hicieron cargo de curar a los soldados. Al final de la guerra, Inglaterra se encontró con una considerable organización médico-hospitalaria. La bandera idealista izada por el presidente Wilson es la insignia que guía la intervención de los americanos. No se trata solo de vencer la guerra, sino también de imponer nuevas reglas de convivencia entre los pueblos para garantizar la paz futura. La entrada en guerra de los Estados Unidos, después de las graves consecuencias sufridas ya por los franceses, ingleses e italianos en 1917, supone una resolución definitiva del conflicto. En agosto de 1918, los aliados toman la iniciativa con la ofensiva británica de la Somme. Los alemanes, extenuados, no opusieron resistencia. Las mujeres se integraron en todo tipo de actividades, conduciendo autobuses y metros, trabajando en la industria, realizando tareas de electricista, fontanero, policía. En la guerra llevaron a cabo acciones de espionaje, como en el caso mítico de Mata Hari. En el 17 nace la primera fuerza militar femenina inglesa, el Cuerpo Femenino Auxiliar del Ejército. Todos los gobiernos recurrieron a la población femenina para sustituir a los hombres que estaban en el frente. Con el estallido de la Gran Guerra, las mujeres que ya venían luchando por emanciparse ofrecieron una gran contribución a sus respectivos países. Al final del conflicto, las costumbres cambiaron profundamente. La vida en el frente es agotadora. Al principio se habló de una guerra fugaz. Tras un año de continuo derramamiento de sangre, de ofensivas inútiles, de ataques sin resultado, el conflicto se transformó en una guerra de posiciones que puso a todos los países en un estado de frustración terrible. ...1917 es el año crítico de la guerra. Alemanes y austrohúngaros dominan un territorio extenso pero frágil. El bloque de la Entente parece más firme, pero la ofensiva de Francia, Gran Bretaña e Italia se quiebra contra las defensas austroalemanas y deja sobre el campo de batalla centenares de miles de muertos. Inútil esparcimiento de sangre que exasperó los ánimos. El año 1918 comienza con la perspectiva de continuar la guerra como en los años precedentes, desgastar al enemigo y romper sus líneas con nuevas ofensivas. A finales de 1915 comienza la guerra de desgaste, que cuesta la vida a millones de personas, en gran parte a causa de las nuevas armas como el tanque y los gases tóxicos. La masacre de 1916 comenzó cuando los alemanes decidieron avanzar sobre Verdún, en Francia. En abril, la ofensiva alemana es detenida, pero siguen los combates. Verdún no sirve de lección y en el verano más de 1 millón de vidas quedaron sobre el campo de batalla. La Primera Guerra Mundial causó graves heridas a la sociedad occidental, marcándola profundamente. Las consecuencias del conflicto influyeron en el estado de ánimo y en las costumbres de la población afectada.
Del patriotismo optimista de los primeros meses se pasa a un profundo pesimismo. La guerra se alarga más de lo previsto, los muertos se cuentan entre millones y las dificultades que soldados y civiles deben soportar son insostenibles. Los soldados americanos partieron al frente. La decisión de entrar en la guerra causó un gran entusiasmo. El bloqueo naval alemán, que impedía la exportación a Francia y Gran Bretaña, provocó notables problemas al gobierno de Washington y a la economía americana, ligada a los países de la Entente por fuertes intereses económicos. A pesar de los muchos emigrantes de origen alemán, la mayoría del país simpatizaba con los aliados. La intervención americana es uno de los acontecimientos determinantes para la conclusión del conflicto. El 28 de junio de 1919, los gobernantes se reunieron en la Sala de los Espejos del Palacio de Versalles para firmar el Tratado de Paz con los alemanes que marca el final de las hostilidades. Los aliados dan una dura y humillante lección a Alemania, considerada la única responsable de la guerra. Se le impone una compensación económica por un valor de 35.000 millones de dólares, la entrega de la flota mercantil y ferroviaria, la cesión de una parte de la producción de carbón y hierro y una operación de desarme que reduce al ejército alemán a un máximo de 100.000 hombres. La Gran Guerra es una espantosa masacre. Los ejércitos están exhaustos por el continuo derramamiento de sangre. Los hospitales se llenan de heridos. El número de muertes es impresionante. La infantería hace frente como puede en las trincheras. A cada tentativa de ataque se contrapone el fuego de la artillería, de las metralletas que siga a todo un batallón de soldados. Es el nuevo rostro de la guerra. Las consecuencias del conflicto marcaron profundamente a los países participantes. El desgaste económico deja en la miseria y en la postración a las poblaciones europeas. Durante el conflicto tienen lugar perturbaciones psicológicas provocadas por la presión extenuante y el cansancio a los que son sometidos los soldados. El denominado shock de la explosión es causa de desequilibrios nerviosos entre los soldados de las trincheras, quienes, presa de un terror incontrolado, huyen a la deserción. La mayoría de los desertores evita el fusilamiento porque son declarados enfermos mentales. Los tratamientos psiquiátricos se revelan de gran ayuda. La psiquiatría es ahora considerada una ciencia. Los gases tóxicos son una potente novedad bélica y el arma más temida por los combatientes. Sus emanaciones producen quemaduras en la piel y en los tejidos pulmonares, que degeneran después en pulmonía crónica y en insuficiencia respiratoria, lo cual, cuando no conduce a la muerte, provoca enormes sufrimientos para el resto de la existencia. Los gobiernos favorecieron la colaboración de la industria y del sector de la investigación. La ciencia se vuelve un instrumento militar destinado a fines bélicos. Potentísimos explosivos, artillería de mayor alcance, gases tóxicos y armas ligeras son el triste resultado de tal unión. Pese a ello, las necesidades de la guerra estimularon también diversos e importantes progresos tecnológicos, de los cuales disfrutará más tarde la sociedad civil, como es el caso de las radiocomunicaciones y la aeronáutica. Las novedades de la guerra son los grandes cañones capaces de acertar a gran distancia. Las metralletas que alcanzan a los soldados apenas asoman por las trincheras, los tanques, las granadas que emanan gases tóxicos, los grandes barcos acorazados dotados de potentes piezas de artillería, los submarinos, los portaaviones y los aviones de combate.
Ya desde el principio de la guerra, las principales potencias europeas se lanzaron a grandes inversiones industriales, con el fin de reformar o modernizar su arsenal militar. El terrible resultado se verá durante el conflicto. En el transcurso del conflicto, la importancia de la aeronáutica se hace evidente para el reconocimiento y el lanzamiento de bombas. Con el estallido de la guerra, los gobiernos y los principales industriales invirtieron ingentes cantidades de dinero destinadas a la investigación aeronáutica. A su conclusión, los ingenieros de los países más industrializados habían adquirido un sólido aprendizaje del sector. Así se poseía ya el adecuado bagaje técnico para posibilitar el posterior desarrollo de esta industria. En Europa el deporte entra en crisis con el inicio de la guerra. Se difunde, sin embargo, en Estados Unidos, en donde se consolida la Liga de Béisbol y de Fútbol Americano. Ya en los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial, el deporte se había transformado en un gran acontecimiento que reunía miles de espectadores y los intereses de potentes empresarios. En Estados Unidos, mantenido al margen del conflicto, se alcanza un verdadero desarrollo del deporte y de su fuerza social y económica. Es así como las potentes ligas profesionales de fútbol americano y de béisbol permiten a los jóvenes norteamericanos dedicarse al deporte gracias a la ayuda de becas de estudios universitarias. Al final de la guerra, también la sociedad europea se vuelca en el deporte y en poco tiempo los espectáculos deportivos se vuelven los grandes acontecimientos de masas del siglo XX. Charlotte interrumpe una carrera de automóviles. Nació en el seno de una familia pobre, de padres artistas. El cine americano descubre al actor y director inglés en 1913, mientras está de gira en Estados Unidos. Su vida sufre un cambio decisivo. En su primera película, Chaplin crea el personaje de Charlotte, papel que le hará famoso en todo el mundo. Estamos viendo algunas secuencias de Intolerancia, la colosal producción pacifista en la que David Ward Griffith desarrolla 4 episodios sobre el tema del título. La película de 1916 es uno de los pilares del cine americano y representa una novedad absoluta tanto desde el punto de vista de la producción como de la técnica. El cine hace una ironía de la guerra y los militares. Cientos de comedias divirtieron al público con sus groseras pantomimas. Uno de los grandes creadores del cine cómico es Mark Sennett, el inventor del gag de la tarta en la cara, de cortometrajes inverosímiles con tramas increíbles y ritmos exasperantes.